Estimados alumnos, para que sigamos entrenando las propiedades de los cuadriláteros cíclicos, les traigo un problema en el que vamos a tener que emplear conceptos un poco más avanzados, como es el de isogonalidad de segmentos en un triángulo. Conozcamos el enunciado. Lo que usted está viendo en la figura corresponde a lo siguiente, mire. Tenemos un cuadrilátero cíclico ABCD, ahí está su circunferencia circunscrita. Yo he marcado el centro de esta circunferencia como el punto O, que usted lo está viendo ahí en rojo. Además, he trazado las dos diagonales de este cuadrilátero, el segmento DB y el segmento AC, y he supuesto que estas dos diagonales se cortan en el punto X. El punto Q y el punto P corresponden respectivamente a los ortocentros de los triángulos AXD y el triángulo XBC, es decir, son la intersección de las tres alturas de estos triángulos. Además, los segmentos AB y CD se proyectan hasta cortarse en el punto exterior E. Lo que nos proponemos demostrar, como dice el enunciado, es que el punto E y los dos ortocentros ya mencionados son colineales. Veamos entonces la demostración. Lo primero que yo voy a hacer es simplificar bastante el diagrama y notar que en el triángulo DBC el punto O es su circuncentro y el punto P me sirve para trazar una altura. Y como sabemos, la altura debe contener al ortocentro. Entonces ahora ocupamos la materia que nos dice, según hemos visto en clases, de que el ortocentro y el circuncentro de un triángulo son isogonales conjugados y por lo tanto tendremos una igualdad de ángulos que vamos a ocupar a continuación. Mire usted, yo he trazado ahí la altura y el segmento OC correspondientes y ahora usamos el hecho que ya le estaba contando, ¿verdad? El ángulo OCD debería medir lo mismo que el ángulo PCB, insisto, por isogonalidad. De la misma forma, ahora yo simplifico el diagrama mostrando el triángulo ABC. Una vez más, en este triángulo, O sería su circuncentro y P me sirve para trazar una altura, porque P es la intersección de las alturas del triángulo XBC, así es que podemos trazar, por ejemplo, la altura que yo estoy marcando ahí. Haciendo el mismo análisis con los segmentos, llegamos a la conclusión de que estos dos son isogonales conjugados y por lo tanto los ángulos en rojo deberían medir lo mismo. Ahora observe usted lo que hemos logrado con estas configuraciones. Note que en el triángulo EBC tenemos que el segmento BO y el segmento BP son isogonales conjugados. De la misma forma, el segmento CP y el segmento CO también son isogonales. Y como el segmento BO y el segmento OC se cortan en O, el segmento BP y el segmento CP se cortan en P, deducimos que los puntos O y P son isogonales conjugados interiormente en el triángulo EBC. Esto nos muestra que el ángulo CEO y el ángulo BEP deberían también medir lo mismo, pues el segmento EP y el segmento EO debieran ser isogonales conjugados. Y eso demuestra la igualdad de ángulos que yo estoy poniendo ahí. Entonces, tenemos que definitivamente el ángulo CEO debería medir lo mismo que el ángulo BEP. Ahora bien, utilizando este mismo razonamiento en los dos triángulos que nos faltan, podemos proceder de la siguiente manera. Mire, lo primero es notar que esos dos ángulos miden lo mismo. Una vez más, observe que O es circuncentro del triángulo ADC y el segmento DQ es una porción de una altura de este triángulo. Así es que no quedan dudas al respecto, esos dos ángulos miden lo mismo por isogonalidad. Y de la misma forma, en el triángulo de abajo, en el triángulo ABD, también tenemos que O es circuncentro, AQ es parte de una altura y por lo tanto esos dos ángulos también miden lo mismo. Así es que si ahora notamos, en el triángulo EAD tenemos las proyecciones de los lados, es decir, los segmentos exteriores A, B y CD, y en ellos hemos considerado el segmento DQ y su isogonal conjugado respecto de la bisectriz exterior, por supuesto, el segmento DO. De la misma forma, el segmento AQ y su isogonal conjugado, el segmento AO. Y de nuevo, ocupando la concurrencia de los isogonales conjugados, tenemos que definitivamente el segmento EQ y el segmento EO también son isogonales conjugados en este triángulo, lo cual me muestra la igualdad de ángulos que yo estoy marcando ahí. Así es que podemos escribir también de que el ángulo CEO mide lo mismo que el ángulo BEQ. Esto nos muestra en definitiva de que el ángulo BEP
mide lo mismo que el ángulo BEQ, es decir, se cumple la propiedad del ángulo conservado por los puntos. Así es que esto muestra de que los 3 puntos que pedíamos son efectivamente colineales, lo cual termina la demostración. Estimados alumnos, entonces, ante cualquier duda respecto de este y los conceptos que hemos estado trabajando en las clases anteriores, no dude usted en contactarme.